Leo, dime la verdad, ¿sabes en dónde está todo tu dinero ahora mismo? Claro, todo está en el banco y aquí te lo puedo mostrar. Seguro ahí está. Y eso es lo que creemos todos. Trabajamos, cobramos, gastamos y al final del mes el dinero desaparece como por arte de magia. Sí, es verdad. Es como si el banco tuviera un agujero negro y se tragara todo mi dinero. Pues envolviendo al tema, el podcast de Flujo Financiero, hablamos de lo que nadie nos enseñó sobre el dinero, cómo surgió, cómo invertirlo y cómo los bancos juegan con él mientras nosotros ni nos enteramos. Así que si sientes que trabajas solo para pagar cuentas y no sabes cómo salir de ese ciclo, Quédate con nosotros, porque aquí descubriremos el verdadero flujo del dinero. Bueno, nos vamos con este tercer capítulo de Volviendo al Tema, el podcast de Flujo Financiero. Y para todos ustedes, buenas tardes, buenos días, buenas noches, desde donde nos estén escuchando. Recuerden que somos Flujo Financiero. Quien les habla, Pamela Urrea. y Leonardo Molina. Y en esta oportunidad, en este tercer episodio, queremos iniciar agradeciendo a las personas que han compartido el podcast, que lo han escuchado, quienes están atentos a cada una de las cosas que publicamos en las redes sociales de Flujo Financiero y que por supuesto por acá lo seguiremos esperando. Entonces, nada, Leo, empecemos a hablar. ¿Cuál es el tema o los temas del día de hoy? Bueno, Pame, pues sí, en este podcast vamos a hablar sobre unos temas fuertes ya de cara a lo que es la inversión. Pero primero tocaremos un tema que es la diferencia entre ahorrar e invertir, porque siempre hay una diferencia muy grande entre estos dos conceptos que las personas no entienden mucho, entonces los vamos a tocar. Y ya en la parte de inversión hablaremos sobre la renta fija versus la renta variable y trataremos de tocar varios temas dentro de la renta fija, que será lo que son acciones, ETFs, criptomonedas, real estate. También hablaremos sobre el oro y la plata como metales preciosos a lo largo de la historia, como reserva de valor, y también hablaremos de Bitcoin, que sí hay una diferencia grande entre Bitcoin y criptomonedas. Bitcoin es muy diferente a criptomonedas, entonces quédense hasta el final, que es un tema muy importante. Y entre estos también hablaremos sobre la renta fija, que es algo que pues de una vez les digo, a mí no me gusta, la renta fija no me gusta nada, entonces hablaremos un poco de bonos, hablaremos también de los CDTs que los ofrecen los bancos y pues otras entidades bancarias. Entonces pues quédense que va a estar muy bueno. Y bueno, yo creo que digamos estos temas son importantes porque nosotros veníamos hablando con Leo acerca de la gente pues que le gustaría escuchar en nuestro podcast, y yo dije como a nosotros nos han preguntado sí o sí sobre en qué es bueno invertir, porque uno trabaja y uno tiene sus ahorros y obviamente uno le da miedo meter su platica en cualquier lugar, perderla, arriesgarla. Pero nosotros estábamos hablando y yo les decía, y pues hablando con Leo decíamos como es un riesgo, por eso este podcast también es como sobre los riesgos, que era algo que también hablamos en el podcast pasado. Es un riesgo y esos riesgos a veces toca tomarlos para aprender, pero lo que queremos nosotros también como compartir con ustedes es los riesgos que nosotros hemos tomado y cómo hemos aprendido de ellos. Entonces nada, quédense y acá les estaremos hablando más del tema. entonces sí, volviendo al tema, lo que tú dices es muy acertado, porque claro, a uno le da mucho miedo invertir y tomar ese riesgo de invertir en empresas que uno no sabe qué va a pasar con nuestro dinero, que si van a caer, que si van a subir, que si vamos a conseguir más dinero o no, y es el trabajo de nuestro mes, que muchas veces no llegamos a fin de mes sin tener esa posibilidad, pero se toma la iniciativa y el riesgo. Entonces claro, es muy difícil y es complicado, pero en este podcast vamos a hablar mucho de los errores que nosotros cometimos. Yo sobre todo cometí muchos errores y venimos aquí para contárselos, para que ustedes también aprendan y puedan tomar acción sobre eso. Entonces algo muy importante, que es lo primero, es saber cuál es la diferencia entre ahorrar e invertir. ¿Cuáles son las diferencias entre ahorrar e invertir? Entonces la primera pregunta, ¿para ti qué es ahorrar? Bueno, ahorrar para mí es destinar un porcentaje del dinero que gano cada mes y guardarlo para cualquier necesidad o algún producto que me interese adquirir. Para el futuro. O para el futuro, sí, correcto. Eso para mí es ahorrar. Listo, ¿cuál es la diferencia entre ahorrar e invertir? Ahí viene una diferencia muy grande que muchas personas no lo tienen en cuenta. Y es que, bueno, invertir se define o bueno, significa que tomamos ese dinero que ahorramos y lo usamos para poder conseguir más dinero en un futuro.
Entonces lo compramos acciones para que en un futuro valgan más, compramos Bitcoin, compramos un apartamento para que dentro de un futuro ese dinero inicial que ahorré hoy valga en un futuro más dinero y me genere flujo o me genere pues una ganancia. Bueno, ¿y tú crees que qué es lo que debería o cuál es como tu recomendación que le podrías estar haciendo como a las personas? Tipo, ¿es mejor invertir? ¿Es mejor ahorrar? ¿Guardar tu dinero? ¿Tenerlo guardadito? Bueno, entonces, ¿tú qué recomiendas? ¿Ahorrar o invertir? Yo lo que le recomiendo a las personas de primeras es ahorre. Uno tiene que sentarse y ver los gastos que tiene. Eso es lo primero. No hay que mandarse a invertir porque muchas veces es un mundo, digamos, que muy te amplio. Confunde. Es un mundo muy amplio y a la primera tú ves y escuchas que un influencer te dijo que invirtieras acá y sin saber vas e inviertes. Entonces, lo primero es ahorrar. Esto es un camino muy largo en donde tú primero tienes que cambiar como persona. Eso sí es muy real y es que tienes que cambiar la forma en que actúas, la forma en que piensas. Entonces, lo primordial es sentarte y ver cómo gastas tu dinero y cómo lo manejas. Importante también que, digamos, es como replantearse un poco de cuáles son los gastos que yo tengo al mes, al año, de cuáles puedo prescindir, cuáles me están generando, cuáles no me están generando, no sé, algo como una ganancia, tipo, no me dan felicidad o, digamos, estoy pagando eso porque, pues, no sé, en un año, 2 años voy a tener mi apartamento. O sea, es saber cuáles son los gastos que de verdad están aportando a nuestro crecimiento personal y profesional, también se podría ver. Entonces es importante, como lo que decía Leo, volver consciente los gastos que tenemos. Y acá tenemos un dato súper interesante. El año pasado estuvimos trabajando con Leo en una plantilla, porque a veces uno dice como, ay, mamá chica, sí, tengo mis gastos, yo sé que es lo que estoy gastando, pero ¿dónde estoy revisando esos datos para mirar a ver en qué estoy gastando, cuánto debería estar gastando, poner límites? Eso también es bueno a veces, ¿no? Entonces, nada, si están interesados en una plantilla en Excel con un paso a paso para que lo vayas llenando, ya tienen como las fórmulas. Es cuestión de que organices qué son tus gastos al mes, tipo arriendo, alimentación, recibos, tienen hijos, los gastos que tienen con sus hijos, tienen mascotas, cuáles son los gastos de la mascota, cuánto al mes inviertes en comprarte ropa para ti, cuánto al mes inviertes en alimentación, en ocio, que también es súper válido. Entonces ahí lo vas metiendo como todo en esa tabla y al final de mes tú vas revisando como, ven, yo estoy gastando tanto en esto, pero o sea, no es ni tan necesario. Entonces ya al siguiente mes tú empiezas a mejorar eso y pues esa es como la invitación que les tenemos. Entonces nada, si les interesa y están interesados en el tema, escríbanos por la red social de Instagram @flujofinanciero y les enviaremos la plantilla para que la descarguen y la tengan y pues ya vemos que estamos comenzando año, bueno, comenzando, ya vamos a febrero, casi marzo, pero digamos como que lo pueden hacer. Entonces, si les interesa, escríbanos. Sí, no, y es muy importante también mencionar ahí que esto es variable, esto es de mes a mes, tú creas tu presupuesto, lo ves al mes cómo terminó, este mes cómo te fue, lo cambias hasta que llegues a un punto en el que estés muy confiado y sepas muy bien manejar tu dinero. Y esto es un camino que pasamos todos. Yo me acuerdo cuando empecé a invertir, empecé como practicante, ganaba 1.600.000 pesos, me llevaba todos mis gastos, era complicado, pero poco a poco y siempre sacaba un poco para ahorrar y para invertir en su momento. Entonces eso también es otro punto muy importante, que no es que tienes que invertir al mes 2 millones de pesos, no tienes que invertir 50 millones de pesos, tienes que crear un crédito, sacar un crédito en un banco. No, tú puedes empezar con 50.000 pesos, ya vas a ver que poco a poco, y eso genera mucha diferencia a largo plazo, hace la diferencia en verdad a largo plazo. Entonces ese es nuestro primer punto, siempre ahorra y mientras vas aprendiendo, empiezas a invertir. Y entrando a ese tema, ya vamos a hablar de lo que es las inversiones, algo que nos gusta, inversiones. Y empecemos por la renta fija, que es algo que vamos a tocar muy por encima, que no es algo en lo que invertimos, no invertimos nunca. Yo invertí cuando empecé en renta fija, eso sí lo acepto mi pecado. Invertí en CDTs cuando estaba empezando a trabajar hace más de 3 años, invertí en un CDT. Y pues chicos, esto de la renta fija, bonos, CDTs, es algo que no recomiendo. Son cosas que te dan muy poca ganancia, así sea
la inflación. Es algo que no recomiendo. Hace poco los CDT se volvieron muy famosos porque daban 15% de ganancias, 16, 18. Y la gente decía, 18% anual es muchísimo, pero la verdad no se los recomiendo porque los CDTs y los bonos para mí son unos medios para ahorrar. Y ni para ahorrar, porque son estas rentas te dan solo para lo que gana la inflación y un poquito más o incluso menos, porque la inflación no solo se ve en los productos de alimentación, sino en todos los sectores de nuestra vida, y ahí no se tiene en cuenta algo, que es que tu dinero cada vez vale menos, y no solo es que suben los precios, sino que tu dinero vale menos. Entonces a la final eso no te sirve. Invertir en renta fija no te sirve. No compres bonos de estado, no compres CDTs, nada de esto funciona. Pero sí, como les comentaba con Pame antes, nosotros sí pecamos e invertimos en CDTs. Yo me acuerdo que abrí un CDT de 1.500.000 y después de un año me devolvieron 1.800.000 y yo decía, por Dios, si hubiese invertido esto en Bitcoin tendría el triple. Entonces como que para mí fue caer en cuenta y además que me tenían el dinero congelado. Yo desde que lo abrí eran 2 años y no podía moverlo, no podía ni cancelarlo, no podía hacer nada, no podía hacer uso de él. Y a Pame también le pasó algo muy parecido con los CDTs. Entonces, como les decíamos, no recomendamos nada de renta fija. De hecho, es que de las primeras veces que yo pregunté como, venga, yo tengo mi dinero, pero es que yo no sé dónde puedo meterlo, dónde puedo ponerlo a trabajar. Un CDT es, pues para los que no saben, yo no sabía, uno siempre les dice como CDT, pero es un certificado de depósito a término y es pues un instrumento de inversión establecido mediante, ¿cómo se llama? Un certificado que te permite invertir una cantidad de dinero en una entidad financiera por un plazo determinado. Uno dice, bueno, voy a meter mi dinero por un plazo determinado, 1 año, y que se quede trabajando durante ese año. Pero es que durante ese año, de verdad, pues lo que decía Leo, metió 1.500.000 y solo recibió 1.800.000. Sí, no, nada. Y eso no es nada para que no tengas 1 año trabajando tu dinero. 2 años. Entonces, imagínate, de verdad, y es que de verdad que el tiempo a uno se le pasa muy rápido para uno tener que invertir dinero y tener que esperar que el dinero se retorne con ganancias tanto tiempo y que pues básicamente tienes tu dinero sin hacer nada. Entonces pues digamos como que los CDTs realmente no son una opción para nosotros hoy en día, pero no te quedes con solo la información de lo que nosotros les damos, sino importante que también busquen ustedes en internet. Pónganse a buscar cuáles son las tasas de interés que tienen los CDTs de cada uno de sus bancos. Y se van a dar cuenta que al año, a los 2 años, a los 3 años, no van a tener muchas ganancias porque esas rentas fijas dependen mucho de la inflación. Inflación vamos a tener todo el tiempo. ¿Por qué? Porque los precios suben todo el tiempo. El salario sube todo el tiempo. El arriendo sube todo el tiempo. Comprarte un nuevo apartamento va a estar subiendo. Año a año uno se da cuenta que todo sube. Entonces la inflación es uno de esos puntos claves de la renta fija que hace que de verdad tu dinero, pues estando en un CDT, como te mencionamos, pues no genere mucho interés. Sí, ¿no? Y que ese es el tema o la inversión más famosa que hay. Tú escuchas a cualquier inversionista, corredor de bolsa y te dicen, no, renta fija, que es lo más seguro, renta fija, renta fija. Y la verdad es que yo no recomiendo meter ni 10.000 pesos en renta fija. Eso no vale para nada. No te va a servir, no te va a salvar, no te va a hacer millonario, nada. Yo me acuerdo que una vez con un banco, una cuenta que tuve, yo decía como, cuando yo abrí la cuenta me dijeron como, ¿quieres tener esta inversión semilla? Y yo, bueno, ¿semilla de cuánto es? Me dijeron, no, puedes empezarla desde 50.000. Y yo, bueno, pues tengámosla desde 50.000. Hasta hace poco, yo creo que yo abrí esa cuenta hace unos 5 años, no me enteras, yo creo que unos 5 años. Y hasta hace poco que fui a cerrar la cuenta, vi que estaba ahí el capital semilla. Esos 50.000 en esos 5 años llegaron como a 70.000 pesos nada más. Y no me los dejó retirar, o sea, como yo decía, pero ¿por qué? Hasta que de verdad fui al banco y saqué todo y me dijeron, tú tienes algo acá, y yo sí, y fue como, mira, listo, ya. O sea, 5 años sin de verdad no trabajó absolutamente nada. Entonces uno dice como, pues digamos como que tampoco era mucha plata, pero es plata. No, es dinero y no es la cantidad de dinero. Tú lo puedes hacer el mismo ejercicio con
5.000 millones de pesos. Y sí, la cantidad va a ser muy diferente de lo generado, pero entonces lo importante es el valor porcentual. Pregúntate cuánto fue la inflación hace 5 años y verás que ese dinero, esas inversiones no te sirvieron para nada. Ahora puedes comprar menos que con lo que tenías en ese momento. Eso sí es lo verdaderamente importante. Entonces, para finalizar el tema, porque esto ni nos gusta y poder seguir con renta variable, es que renta fija ni la toquen, ni la miren. Eso no sirve para nada. Pero hagan su investigación para que de verdad se den cuenta que no sirve para nada. Sí, y ahora sí vamos a empezar con lo que nos gusta, la renta variable, que todos los asesores financieros dicen que es lo peor, que es lo más arriesgado, que las personas no se metan ahí, que la bolsa de valores es una selva. Y pues sí, es una selva, es verdad, la bolsa de valores pues es una selva donde solo los que saben ganan dinero. Y ya no nos vayamos con el mercado de las criptomonedas, porque ese sí es aún más salvaje. Ahí sí solo los más locos es que ganan dinero. Pero aquí lo importante es conocerlo y aprender, y si tú conoces en lo que inviertes vas a ganar dinero. Eso es lo más importante. Entonces, empecemos por renta variable. Acciones. Acciones solamente son papelitos que crean las empresas que están en bolsa de valores, como pueden ser Tesla, como puede ser Apple, como puede ser Microsoft, todo este tipo de empresas que ya salen a bolsa de valores y la gente puede invertir en estas empresas y ellos les dan dividendos, o pues depende también de la empresa lo que quiera generar, como a sus stakeholders les da beneficios, si solo son beneficios porque sus acciones suben de precio y tú las vendes, o te dan dividendos por tenerlas, ya depende de la empresa, eso hay que investigar cada empresa, pero entonces esas son las acciones. Y lo que pasa es que tú puedes ir y comprar acciones de Apple, puedes comprar acciones de Microsoft, de cualquier empresa de la bolsa de valores, y pues vas a tener un capital ahí. Que por ejemplo, que las acciones de Apple sacó un nuevo producto y las acciones crecieron, entonces ahí vas a tener una ganancia de tus acciones. ¿Cuál es el problema ahí? Que tú, para tener ganancia de esas acciones, tienes que venderlas, y cuando las vendes te cobran impuestos por esas ganancias. Entonces es complicado, es un poco más complicado. Y bueno, las acciones son algo que a nosotros no nos gustan mucho. Cuando yo empecé y cuando Pam empezó a invertir, invertimos en acciones. Tuvimos suerte de salirnos hace ratico de las acciones, pero son algo que no nos gusta mucho. Cuando yo empecé, invertía un poco de dinero en acciones, en ETFs, compré acciones de Ecopetrol en Colombia, que menos mal las vendí porque Ecopetrol se cayó, está como al menos 60%, entonces compré acciones en Ecopetrol, algunas de Bancolombia, unos ETFs. No es algo que me guste mucho, no tenemos ahí no tenemos una gran afinidad con este tipo de inversiones, entonces no las recomendamos mucho. Siempre puede haber un Nvidia que salga y rompa récords en ventas, pero para nosotros es muy difícil conseguir esa startup, esa empresa que va a golpear y va a subir. Es muy complicado conseguirla en un mercado tan amplio. Entonces pues siempre es mejor estudiar el mercado y conocerlo ya después y ver en qué se puede invertir. Además que no tenemos capital infinito, tenemos capital infinito para invertir, entonces tenemos que escoger muy bien nuestras inversiones. Bueno, importante, si quieren saber qué son los ETFs, nosotros hicimos el año pasado también un carrusel sobre qué eran los ETFs, porque no todos entienden, digamos, como, o puede que sí, pero para quienes no lo entiendan, les dejamos un carrusel en la página de Instagram, que nos encuentran como @flujo_financiero, y ahí van a encontrar un post sobre qué son los ETFs, y también hay muchos videos muy interesantes que para verlos pues solo tienen que fijarse en el título y listo, lo pueden compartir, se lo pueden enviar a las personas que quieran, y bueno, de eso hablamos cuando hablamos de ETFs. Entonces nada, ¿con qué seguimos, Leo? Bueno, acá es algo importante que yo me acuerdo mucho cuando Pam empezó a invertir, que teníamos inconvenientes y problemas con eso, y es la palabra diversificar. A todos nosotros cuando empezamos a invertir nos dicen: no pongas todos los huevos en una canasta, tienes que diversificar, y de ahí vienen también los ETFs. El ETF, en pocas palabras, que es un tipo de inversión, de fondo de inversión que se negocia pues en la bolsa de valores estadounidense, o pues bolsa de valores también europea, como en cualquier otra bolsa, la colombiana, que es muy similar a las acciones. Entonces tú ahí tienes diferentes empresas o acciones en un solo ticket, por así decirlo, que son los ETF. Entonces que combina diferentes características de fondos mutuos y de acciones, entonces permitiéndote que tú
diversifiques en inversiones. Entonces el más famoso es el S&P 500, que son las 500 empresas más grandes del mundo y bueno, de Estados Unidos, con mayor capitalización de mercado. Y entonces muchas empresas como BlackRock, Vanguard, Fidelity tienen su ETF que sigue este indicador. Entonces tú puedes comprar y te diversificas en 500 empresas, que a la final ni es así, porque si tú te pones a ver los ETFs, del 100% que hay diversificado, el 80% son 4 empresas. Entonces que Apple tiene el 20%, Microsoft el otro 20%. Entonces a la final ni diversificas. Pero esa gran mentira que nos han dicho de diversificar, que muchos inconvenientes tuvimos con Pam y con muchos conocidos también, que hay que diversificar, eso es una mentira. Diversificar es para gente que tiene muchísimo dinero. Pero nosotros que compramos 100,000 pesos al mes en inversiones, ¿qué vamos a diversificar? Eso nunca nos va a volver millonarios. Pueden hacer las cuentas con interés compuesto, con lo que sea. Nunca vas a llegar invirtiendo en un ETF a ser millonario. Tienes que invertir mucho dinero cada mes, 5,000 euros, 10 millones de pesos, 20 millones de pesos, y así tienes que igual trabajar 40 años. Entonces eso es lo que no queremos. Nosotros invertimos en ETFs, invertimos un tiempo, el ETF del S&P 500 invertíamos, y la verdad yo vendí eso ya hace unos 2 años para meter todo en Bitcoin, que eso lo hablaremos más adelante, pero me dejé de engañar con esa mentira de diversificar. Un buen libro para aprender de eso se llama El Inversor Inteligente, Benjamin Graham, anótenlo, es muy bueno. Ahí él fue como el papá de las inversiones, fue maestro de Warren Buffett, que tanta gente lo admira, yo no, y ahí pueden aprender y ahí les dirán, diversificar no es para nosotros, eso es para gente que tiene mucho dinero. En algún momento podremos diversificar. Y bueno, haciendo un recuento, ya vamos en acciones que no nos gusta. O sea, podría ser bueno tener en algunas empresas, no digo que no, pero para mí no hay que invertir en acciones por ahora, teniendo a Bitcoin. ETFs, pues lo mismo un poco, no nos gusta, no invertimos en eso, preferimos otro tipo de inversiones al 100% como lo es Bitcoin, pero pues es bueno tenerlo o no tenerlo, la verdad no lo recomendaría. Y ahora pasaremos a lo que a muchos les encanta, el real estate, los apartamentos. Fresas con crema. No, los apartamentos. A la gente le fascina comprar real estate. Pero yo creo que eso es en un punto, porque a nosotros, o por lo menos a mi generación, le metieron mucho el tema en la cabeza de que cuando tú estudiabas y terminabas el estudio y salías a trabajar, lo primero que uno tenía que pensar era en tener su apartamento. Lo primero que tenías que pensar era en tener tu casa, ¿sí? Entonces uno, digamos, las personas que ya empiezan a ejercer sus profesiones y empiezan a tener dinero, yo creo que lo primero que piensan en invertir es como chica, yo quiero tener mi casa, quiero llenarla de mis cosas, quiero arreglarla a mi gusto. Pero Leo acá me está haciendo la cara de no es buena idea, y ya Leo se los va a decir por qué. Sí, no, siempre, eso sí es cierto, siempre hemos tenido, y hablando con mis padres, hablando con mis abuelos, mis tíos, siempre la primera pregunta ha sido: ¿cuándo van a comprar un apartamento? ¿Cuándo vas a comprar tu apartamento para vivir? Siempre hay que tener un techo, que si nos quedamos sin trabajo, al menos tener un techo. Y es cierto, es verdad, pero siento que los apartamentos son una inversión para mucho después, y no una inversión, va a ser solo un hogar en el que tú vas a estar con tu familia. Pero no es una inversión lo es Bitcoin. Entonces los apartamentos, yo no recomiendo invertir en apartamentos, porque si escucharon nuestros podcasts anteriores, esto se basa en la creación de dinero. Siempre que tú vas a comprar un apartamento, pues es un valor muy grande, siempre es costoso, entonces es muy poca la gente que va a comprar un apartamento en cash, en un apartamento de contado. Así tengas el dinero, tú no lo vas a hacer, porque tú prefieres comprarlo con deuda. Y ahí entra el problema de la reserva fraccionaria. Lo que tú estás haciendo es crear dinero para poder apalancarte y comprar un apartamento que se supone siempre sube de precio. Pero aquí mucha gente nunca se lo pregunta, y es por qué los apartamentos suben de precio si son infinitos. Cada vez hay más apartamentos. En Dubái crearon tierra para crear apartamentos. Entonces, ¿por qué si el valor de un inmueble o el valor de un producto, de un activo, se mueve por oferta y demanda, y si la oferta es infinita, por qué sube de precio? Si sigue siendo la misma demanda y más oferta, ¿por qué no baja de precio?
Entonces ahí la respuesta es muy sencilla y es que tu apartamento no sube de precio. El denominador en el que lo mides, que es el peso colombiano, dólares, la moneda fiat, baja de precio, es decir, baja su poder de compra y por eso tu apartamento ya se necesita más dinero para poder comprarlo. Ese es el problema de los apartamentos, el gran problema del real estate. Y claro, mucha gente compra miles de apartamentos y dice, no, pero es que a mí me pagan y me dan los arriendo y me dan dinero y todo. Y bueno, eso ha funcionado antes. Pero hoy en día cuando el patrón Fiat ya está a punto de morir, pronto ya la gente cada vez está peor, no va a poder pagar ni siquiera un arriendo, cada vez los arriendos están más caros, más problemas con eso. Entonces hoy en día no es recomendable, la verdad, vivir de eso y comprar apartamentos. Además que ponte a pensar, si llega a pasar algo como Ucrania, ¿qué vas a hacer con todos los apartamentos que tienes? O un Venezuela, ¿qué vas a hacer con todo eso? No te los puedes llevar. Bueno, tampoco lo puedes como vender fácil o rápido, porque no es algo que se pueda vender de un día para otro, ni lo puedas intercambiar de un día para otro. Y si lo vas a hacer porque necesitas como el dinero ya, te va a tocar venderlo muy por debajo del precio y ahí le estarías perdiendo. Entonces digamos que como que son cosas para pensarlas. Sí, y definitivamente es de buscar la información y pregúntate también, por ejemplo, por qué hace 10 años una casa valía 2.000 bitcoins y hoy en día vale 6, 1. Entonces ponte a pensar en por qué eso. Entonces real estate es algo que tampoco recomendamos. Estamos pasando aquí por infinitas inversiones que todo el mundo recomienda diciendo que no las recomendamos. Con cualquiera podemos tener una conversación, pero no, es en serio, no las recomendamos. Cero recomendación en invertir en nada de eso. Y bueno, hablaremos ahora de Bitcoin. Dejaremos el oro y la plata para el siguiente podcast, pero el oro y plata es algo que nos gusta también, ténganlo en cuenta, pero físico. De hecho, ahorita el oro está rompiendo los máximos históricos. Y yo ahorita también le preguntaba a Leo por qué pasaba eso, y Leo pues me daba la explicación de qué hacía que el precio del oro se estuviera subiendo tanto si es un activo que es infinito, ¿no? Sí, entonces, es un poco infinito. Nada, esto lo dejamos para el próximo episodio, así que pendientes. Sí, eso lo hablamos en el próximo. Entonces, hablemos ahorita sí de algo que nos gusta, que es Bitcoin. Aquí en la Casa de Flujo Financiero somos maxis de Bitcoin, amamos Bitcoin, invertimos en Bitcoin con los ojos cerrados, creemos en Bitcoin, todo. Es nuestro futuro. Pero eso nos ha tomado tiempo, o sea, sí. Nos ha tomado investigación y nos ha tomado espacio poder confiar en eso. Yo al principio cuando empezamos a hablar con Leo del tema y él me decía como cuáles eran como los pros y los contra de Bitcoins, realmente tiene muchísimos más pros que contras. No tiene ningún contra. Entonces, sí, realmente es así. Entonces yo creo que es importante también eso, no que se metan solo porque nosotros les estamos diciendo inviertan en eso, sino que aprendan por qué nosotros se los estamos diciendo. Sí, entonces Bitcoin es para rato, o sea, podríamos hablar de Bitcoin un podcast entero de 10 horas, pero vamos a mencionar poco por encima y ya en un futuro hablaremos más acerca de él. Y Bitcoin es, como les decía, es nuestra inversión favorita. Si tú conoces Bitcoin, nunca vas a perder dinero. Nunca vas a perder dinero con Bitcoin, siempre vas a ganar. Bitcoin ha generado en 2 años 600% de ganancias. Desde el 2022 que cayó a 16,000. Hoy en día estamos casi cerca de 100,000. Bitcoin va más allá que una inversión. Si somos claros, Bitcoin ya no es una inversión. Bitcoin es una forma de ahorrar, pero de ahorrar en un mundo donde todo funciona, donde no te basas en dinero fiat, donde ahorras tu trabajo para el futuro, porque tu dinero cada vez vale más. Es decir, estás en un mundo deflacionario porque como todo aumenta su oferta, hay más ofertas de casas, hay más ofertas de manzanas, hay más ofertas de todo tipo de comida. Entonces, como hay mucha más oferta de todo, pero no hay más oferta de Bitcoin porque Bitcoin es finito, solo se pueden minar 21 millones de Bitcoins, entonces tu dinero cada vez vale más, siempre va a valer más. Entonces Bitcoin ya no es una inversión porque tú usas la inversión para aumentar las ganancias de tu dinero. Ahora tú vas a usar a Bitcoin como, sí es una inversión también porque tu dinero siempre va a crecer, pero ahora vas a ahorrar en un mundo mucho mejor. Entonces cuando te comparas contra todo ese otro tipo de inversiones, real estate, acciones, ETFs, tú ves que Bitcoin está muy por encima de todo. Bitcoin se puede llevar a cualquier parte del mundo
instantáneamente, lo puedes enviar con costos muy bajos, no necesitas un banco que te deje enviar tu dinero, lo puedes hacer las 24 horas del día, los 7 días de la semana, las 52 semanas del año, no importa si es un domingo a medianoche, lo vas a poder hacer. En cambio, un banco no te permite hacerlo un domingo, ni un sábado, ni un festivo, tienes que pedir permiso. Bitcoin puedes enviar las cantidades de dinero que tú quieras, millones y millones de dólares. Tú mismo lo autocustodias, es decir, tú mismo lo cuidas, tú mismo tienes como la responsabilidad de saber dónde está, a quién se lo diste, a quién se lo enviaste, cuándo, la cantidad. O sea, son varias cosas que a favor que realmente nos han hecho confiar en él. Sí, y son muchas, o sea, eres tú tu propio, como debería ser. Siempre yo lo hablo como debería ser. Tú eres la propia persona que hace tu destino. Tú eres el que cuida tu dinero, el que lo trabaja, el que lo envía, el que lo posee. Entonces todo depende de ti, y esas son unas de las pocas cualidades que tiene Bitcoin por encima de todas este tipo de inversiones. Y ya si nos vamos a la parte filosófica, si nos vamos a la parte productiva, si nos vamos a la parte política, Bitcoin le gana a todo, que eso ya lo hablaremos en temas más adelante en otro podcast. Bitcoin, como les digo, tiene demasiado de dónde cortar. Y pues ya para finalizar, Bitcoin es nuestra inversión favorita. Como les decíamos, las recomendamos al 100% que las personas hagan su investigación. Nosotros lo recomendamos al 100%. Es lo más seguro que vas a tener hoy en día para invertir. Además que es imposible que te lo quiten, a menos de que tú tengas tus llaves privadas, que eso también lo hablaremos después, tus llaves privadas visibles, se las des a alguien, pero es imposible. No te pueden quitar impuestos, no te pueden pedir países donde tú no quieres estar que se los des, no necesitas pagarles por algo que no usas. O sea, básicamente protege tu libertad. Entonces, nada, yo creo que sobre este tema no andamos mucho, porque eso hace parte del proyecto que tenemos con Leo, y es brindarles un asesoramiento financiero a ustedes. Si de pronto alguno de ustedes está interesado y quiere tener más información sobre esto, más de lo que nosotros decimos acá en los podcasts, más de lo que encuentran en nuestras redes sociales, nos pueden escribir por interno. También tenemos como un servicio de asesoramiento para ustedes, en el que estaremos con mucho gusto acompañándolos, guiándolos, mostrándoles como nuestros secretos, porque digamos como que conocer Bitcoin no es fácil. O sea, si bien es un activo que es muy seguro para invertir, primero se tiene que conocer cómo es que se maneja, cómo es que se compra, cómo es que se autocustodia, y qué es lo necesario y lo básico que tienes que saber de Bitcoin para poder invertir en él. Sí, y no, pues no hay mejor forma, como lo dijo Pame. Este es nuestro servicio. Si están interesados nos pueden escribir. Ahí como un poco más técnico vamos a hablar de qué son las llaves privadas, llaves públicas, cómo haces para cuidarlas, las mejores maneras de cuidarlas, cómo hacerlo, con qué aplicaciones hacerlo, billeteras frías, cómo se manejan las billeteras frías, por qué Bitcoin es lo que buscamos en un futuro y cuál es la finalidad de Bitcoin filosóficamente, políticamente, económicamente también, y cómo puedes usar Bitcoin para salir de toda esta, digamos que de todo este mundo creado para cada vez hacerte más pobre, cada vez obligarte a hacer cosas que no te gustan, cada vez a tenerte más como un esclavo. Entonces, en pocas palabras son esos. Si están interesados nos pueden escribir, estaremos con gusto pendientes de ustedes y ayudándolos. Entonces, bueno, ya el tercer episodio de este podcast, volviendo al tema, el podcast del flujo financiero. Entonces, nada, gracias por estar acá, gracias por acompañarnos, y no dejen de compartir en sus redes sociales, darle suscribir a nuestro canal de YouTube, seguir nuestro podcast en Spotify, y nada, por ahí nos mantendremos en contacto. Y como siempre les digo, y como lo decimos en la comunidad Bitcoiner, don't trust, verify.